¿Qué pasaría si las comunidades judías que la historia dice que fueron destruidas, nunca desaparecieron en absoluto, sino que sobrevivieron en el torrente sanguíneo? Nos enseñaron que desaparecieron. Que después Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo, después de los romanos dispersaron a los exiliados, después los inquisidores españoles quemaron a los conversos, su linaje se desvaneció. Sin embargo, he aquí la contradicción que deja atónitos a los historiadores: la genética moderna afirma que nunca desaparecieron. La misma sangre que latía por los sacerdotes, eruditos y comerciantes de Judea hace 2000 años aún fluye hoy en las venas de quienes pasean por París, Fez, Roma y Budapest. Cuando los científicos comenzaron a secuenciar genomas judíos en la década de 2000, utilizando alta resolución ADN autosómico, cromosoma y ADN mitocondrial, ADN-MT, pruebas, descubrieron algo inesperado. A lo largo de continentes, separados por el idioma, por el imperio, por siglos de exilio, los judíos formaban un único grupo genético. Análisis de todo el genoma de Naturaleza IPNAS, 2010-2012. Demostró que los judíos marroquíes, italianos y polacos comparten más ADN entre sí que con sus vecinos no judíos. Un judío marroquí se asemeja genéticamente a un judío de Roma que a un musulmán de Casablanca. Sus linajes paternos, ADN-Y, se mantuvo sorprendentemente levantino, dominado por haplogrupos J1, J2 y E1b1b. Los mismos marcadores encontrados en los antiguos restos de Judea cerca de las excavaciones de la ciudad de David, siglo I a.C. Sus linajes maternos, ADN-MT, sin embargo, contaron una historia diferente. Muchos se remontan a mujeres del sur de Europa, probablemente conversas en el mundo romano. Lo que demuestra que la diáspora no borró la identidad, la absorbió. Y aquí hay un giro inesperado: cuando los científicos corrieron identidad por descendencia, IBD, mediante algoritmos en miles de muestras, descubrieron que dos individuos judíos cualesquiera, elegidos al azar de lados opuestos del mundo, comparten fragmentos genéticos equivalentes a ser primos 30 en matemáticas puras, son 10 veces más conectados genéticamente entre sí que con cualquier población no judía. Eso no es una metáfora, es un parentesco literal y medible. Una pregunta curiosa: si mañana escupieras en un tubo de ADN, ¿te atreverías a comprobar si la tribu más perseguida de la historia se esconde en tu interior? Porque algunas personas sí lo han hecho, y han encontrado ancestros que desconocían. Así que la pregunta no es si la historia judía sobrevivió. Es cómo. ¿Cómo pudo una nación dispersa, azotada por la conquista, la peste y el exilio, mantenerse genéticamente completa cuando todas las leyes de la biología dicen que no debería haberlo hecho? Pero ¿dónde empezó a dispersarse este mapa genético común, y qué fuerzas lo esculpieron en 4 mundos judíos diferentes? La respuesta no empieza en las calles heladas de Europa del Este ni en los callejones dorados de Córdoba. Empieza en Roma. ¿Qué pasaría si la presencia judía más antigua en Europa no fuera askenazí o sefardí, sino romana? Es casi poético, ¿verdad? El mismo imperio que derribó el Segundo Templo también se convirtió en la inesperada cuna de la Europa judía. Tras la caída de Jerusalén en 70 DC, cuando miles marcharon encadenados a través del Arco de Tito, muchos no solo fueron desfilados, sino reubicados. No al olvido, sino al corazón palpitante de la Italia romana. Y esto no es solo una teoría grabada en una placa de museo. Está escrito en inscripciones en piedra de Ostia, susurró en catacumbas bajo Roma, y, ahora, incrustado en el ADN moderno. Judíos italki, descendientes de esta antigua comunidad judía romana, llevan haplogrupos de ADN J1, J2 y E1b1b, firmas de ascendencia levantina. Pero sus ADN mitocondrial profundamente meridionales de Europa. Las mujeres de la península itálica, probablemente conversas, se convirtieron en las artífices maternas de un linaje judeo-europeo que sobreviviría a los emperadores, las inquisiciones e incluso a la ciencia moderna. Y aquí está el giro que la mayoría de los genealogistas pasan por alto:
Análisis de conglomerados. El estudio de los genomas judíos revela constantemente algo extraordinario. Los Italkim no se sientan en el borde de la red genética judía, son el centro. A punto de apoyo genético conectando askenazim, sefardíes y aún romaniotes griegos sin Roma, no hay una identidad judía europea unificada. Incluso su cultura parece una cápsula del tiempo histórica, Minhag de Bnei Roma, un rito litúrgico preservado durante más de 2000 años. Los platos singularmente romano-judíos como gosiame, sí, salami de ganso. Comido en sabbats donde el cerdo dominaba el imperio. Y dialectos en extinción como portulano judeo-italiano, pronunciada antaño en los callejones de Ferrara y Pitigliano, ahora revivida en oraciones susurradas. Desde el 1516 fundación del gueto de Venecia, el primer gueto oficial de Europa, hasta la emancipación judía bajo el rey Víctor Manuel II en 1861, los Italkim no solo sobrevivieron, definieron lo que llegaría a ser la Europa judía. Pero bueno, una pregunta rápida: si tuvieras que esconderte durante 500 años en el centro del imperio más poderoso del mundo, ¿transmitirías tus tradiciones o te integrarías y desaparecerías? Pero a medida que el núcleo italiano se solidificaba, un dramático colapso demográfico en el norte prepararía el escenario para un milagro genético y una crisis de salud. Y así fue. No con ejércitos, ni con imperio, sino con tan solo 330 almas. El tipo de milagro que no debería haber ocurrido, y una crisis que nadie vio venir hasta que un cementerio en Alemania reveló la verdad. ¿Cómo fue que 330 individuos de la Europa medieval dieron origen a más de 10 millones de judíos actuales y a un legado de enfermedad, genio y supervivencia escrito en sus genes? Digamos que esta no es la clase de historia que los libros de texto querían que encontraras. Ni reyes ni reinos, solo una revolución microscópica que se desarrolla en la sangre de un pueblo encerrado tras los muros de un gueto. El misterio comenzó con números que no tenían sentido. ¿Por qué había tantos judíos askenazíes genéticamente similares, como primos lejanos de rincones opuestos del mundo? ¿Por qué enfermedades raras como Tay-Sachs o mutaciones BRCA aparecen con una frecuencia antinatural? Luego vino la prueba irrefutable: un cementerio, sellado desde el siglo XIV, debajo de la antigua ciudad de Erfurt, Alemania. En 2022 científicos decodificaron los genomas de judíos enterrados durante la peste negra. Y lo que encontraron fue asombroso. Una cámara de resonancia genética. Una población entera, clonada a partir de un puñado de supervivientes. No miles. Ni siquiera unos pocos cientos de familias. Solo 330 personas, viviendo entre 800 y 1000 después de Cristo, cuyos descendientes constituyen casi la totalidad toda la población judía askenazí en la actualidad, más de 10 millones de personas. Imaginen que una aldea, un momento en el tiempo, atormentada por la peste, la persecución y el exilio, se convierte en la columna vertebral genética de la mitad del mundo judío. No es solo una rareza. Es un latigazo evolutivo. Pero los cuellos de botella no vienen sin consecuencias. Preservaron la identidad, pero también encerraron mutaciones: enfermedad de Gaucher, enfermedad de Crohn, cáncer de mama de aparición temprana, todos se convirtieron en firmas biológicas de supervivencia. Sin embargo, de alguna manera, a pesar del aislamiento, los pogromos y los intentos de naciones enteras de borrarlos, el genoma se mantuvo intacto. Un judío en el Brooklyn del siglo XXI todavía comparte más ADN con un judío en Cracovia del siglo XVII que con su vecino no judío. El genoma no se diluyó. Fue memorable. Bueno, pero, hablando en serio, si toda tu ascendencia se redujera a 330 personas, ¿lo llamarías destino o un fallo en la matriz? Y aquí está el giro dentro del giro. Mientras que entre el 50 y el 60% del ADN askenazí todavía apunta al levante. Un impactante el 68% de su ascendencia materna no se remonta a Tierra Santa, sino a Italia, conversas romanas. Mujeres olvidadas. Las madres silenciosas de una nación sobreviviente. Pero esta no era la única ruta judía.
Porque mientras un grupo se congelaba en la nieve del Rin, otros cruzaron Gibraltar y desaparecieron en las arenas iluminadas por el fuego del norte de África. Y lo que llevaron a través del estrecho no fue solo sangre, fue una lengua, un recuerdo, una patria, quemada en el exilio. ¿Qué pasaría si la historia de los judíos sefardíes no terminara con la expulsión, sino que despertara en los meyas de Fez y Túnez? En 1492 España emitió un decreto real: conviértanse, huyan o mueran. Y con él, siglos de vida judía en Al-Ándalus fueron incendiados. Sinagogas vaciadas, bibliotecas quemadas, familias dispersadas. Pero no todos se convirtieron en polvo. Miles cruzaron las aguas hacia el sur, hacia el Magreb. No desaparecieron. Se transformaron. Los llamaban los Megaram, los exiliados. Y cuando llegaron a Fez, Tlemcen, Túnez y Marrakech no encontraron pizarras en blanco. Encontraron Tosabim. Los judíos ya estaban arraigados en el norte de África desde hacía más de 1000 años. Lo que siguió, no fue una asimilación. Fue una fusión. Ahora bien, aquí está el giro que desmiente el viejo mito. La gente asume que los judíos norteafricanos se mezclaron libremente con las poblaciones locales, bereberes, árabes, africanos subsaharianos. Pero cuando los científicos probaron muestras de todo el genoma, como en PNAS 2012, encontraron algo impactante. El genoma judío magrebino era un crisol de culturas, era un mosaico. Apenas 40% levantino, raíces ancestrales ligadas directamente al antiguo Israel. Acerca de 37 a 40% ibérico-europeo, prueba de una profunda herencia española. Y casi 20% bereber del norte de África, la silenciosa huella de la tierra a la que huyeron. Pero aquí está el truco: casi cero linajes de El Emtan subsaharianos, desmintiendo teorías arraigadas sobre una mezcla africana generalizada. Los judíos magrebíes se mantuvieron notablemente endogámicos. Y sin embargo, culturalmente, explotaron. Llevaron melodías andaluzas hacia nuevas ciudades, música de ala y garnat, y llenaron sinagogas. Crearon piyutim judeo-árabe, oraciones poéticas que fusionan hebreo y árabe. Conservaron brotar peregrinaciones junto a tumbas que parecían más místicas antiguas que la alajá medieval. Y le daban sabor al exilio: pastilla con azafrán, saxouca en Sabat, las aceitunas como identidad. Pero la genética todavía notó algo extraño: judíos marroquíes y argelinos absorbió más ADN sefardí, judíos tunecinos por otro lado, parecían resistir genéticamente. Los estudios demuestran que están más aislados y menos afectados por la corriente ibérica. Una corriente diferente en el mismo río. Ahora, preguntémonos algo atrevido: si tus antepasados fueran expulsados del paraíso, ¿llevarías consigo sus canciones, o comenzarías las tuyas propias? Pero esta corriente genética ibérica no solo fluyó hacia el sur, sino que volvió al torrente sanguíneo europeo a través de canales ocultos. Y algunos de esos canales llegaron directamente al corazón de la identidad askenazí, tallando ecos sefardíes en un linaje que pensábamos que era enteramente del norte. ¿Qué pasaría si cada genoma askenazí llevara el susurro enterrado de un ancestro sefardí? Es el tipo de giro inesperado: la historia del ADN judío que creíamos fría y clara, de repente se vuelve más cálida con la luz del sol mediterráneo. Porque cuando se investiga el genoma de un judío askenazí, el que se supone se formó en la niebla de la Alemania o Polonia medieval, no solo se encuentra el frío eslavo, sino el fuego ibérico. Resulta que la verdadera columna vertebral genética de los judíos askenazíes no es Europa del Este en absoluto. Es Europa del Sur. Italiano e ibérico: estudios de ADN mitocondrial, como Costa et al. 2013, lo demostró. Terminado 68% de los linajes maternos askenazíes fósforo, poblaciones prehistóricas del sur de Europa, especialmente Italia. No Rusia. No Casaria. Y no se trataba de importaciones levantinas. Eran mujeres locales, probablemente conversos, romanos, íberos, quizá incluso etruscos, se integraron al judaísmo temprano durante los siglos de la diáspora.
¿Y las hijas de las hijas de sus hijas? Siguen aquí. En tu árbol genealógico. Incluso el ADNI cuenta la misma historia, frecuencias J2A entre el 14 y el 19% entre los judíos askenazíes confirman continuidad de la línea masculina semítica desde el antiguo Levante, pasando por Roma, hasta los rincones más profundos de Europa. Ahora bien, aquí hay un pequeño mito que se niega a morir. El teoría Hazara que los judíos askenazíes provenían de una tribu esteparia turca, se convirtieron en masa y emigraron al oeste. Pero la genética lo impidió, agrupamiento filogenético lugares donde los judíos askenazíes no están cerca poblaciones turcas o urálicas sin marcadores compartidos. Sin huellas históricas. Solo leyenda, y quizá un poco de fantasía política. Pero oye, si tu ascendencia tiene más que ver con las antiguas mujeres romanas que con los guerreros eslavos, ¿eso significa que ahora la pasta es técnicamente un alimento ancestral? Aún así, esto plantea una pregunta inquietante: si los judíos askenazíes mantuvieron este núcleo meridional, ¿por qué no desapareció tras siglos de guerra, conversión y migración forzada? ¿Cómo resistió la disolución, incluso en las ciudades más integradas de Europa? Pero en lo profundo de los puertos de Flandes emergía otro misterio: ¿por qué el ADN judío resistía incluso allí, en la tierra de la integración? Durante siglos, Flandes prometió lo que la mayoría de los lugares no ofrecían: seguridad sin exterminio, comercio sin conversión. Pero incluso allí, en el corazón de la capital comercial de Europa, el ADN judío no se doblegó. Mantuvo su forma, silenciosa y obstinadamente, generación tras generación. ¿Qué pasa cuando un crisol no se derrite? Amberes fue el caso de prueba. Una ciudad construida sobre el comercio global, donde refugiados judíos de los siglos XIX y principios del XX de Polonia, Rumanía y Galicia se integraron en su distrito diamantífero como artesanos en la seda. En teoría, eran belgas, hablaban flamenco y negociaban en francés. Pero genéticamente, nunca llegaron a integrarse del todo. Los estudios modernos de ADN revelaron algo asombroso. A pesar de haber vivido más de un siglo en Bélgica, los judíos de Amberes aún conservaban las inconfundibles huellas de cuello de botella askenazí. Lo mismo haplogrupos I, J1, J2, K1A. Lo mismo patrones de ADN de la Europa medieval del Este. Casi sin mezcla flamenca. Incluso después 25.000 judíos belgas fueron aniquilados durante Segunda Guerra Mundial. Los que sobrevivieron no se dispersaron en la sociedad. Se volvieron más insulares, escuelas ortodoxas, negocios que solo hablan en yidis, emparejamiento dentro del redil, todos trabajando como muros invisibles alrededor de su herencia. Así que aquí va un pequeño y picante acertijo: si alguien nació en Bélgica, habla 3 idiomas belgas, dirige una empresa de diamantes multimillonaria, pero aún así se casa con una prima de Cracovia, ¿está realmente integrado? Lo que Amberes nos muestra es que el idioma no es lealtad. El pasaporte no es identidad. Y que, a veces, la supervivencia se asemeja al silencio, a mantener tu genoma inmóvil mientras el mundo gira a tu alrededor. Pero si el ADN se mantuvo estable en Amberes, ¿qué pasa con los lugares donde la identidad judía ni siquiera se mantuvo? Mirar judío todavía. Porque a 1.500 kilómetros al este, en el corazón de Hungría, los científicos comenzaron a descubrir algo realmente extraño: ADN judío, en personas que ni siquiera sabían que eran judías. Resulta que a veces la identidad no se pierde, sino que se entierra. Tan profundamente que ni siquiera tus abuelos saben que existió. Y entonces, una noche tranquila, un resultado de la prueba de ADN desbloquea una verdad que la historia trabajó duro para borrar. ¿Qué pasa si una quinta parte de tus vecinos son genéticamente judíos, y no tienen idea? Hungría, tierra de nacionalismo feroz, orgullo por el pimentón y antiguos linajes magiares. Pero en 2019, un estudio genético de mi herencia puso todo patas arriba: 130.000 usuarios húngaros fueron marcados con más del 50% de ascendencia judía askenazí. Pero la mayoría no tenía recuerdos familiares de ser judíos.
Ninguno. Ni Hanukkah. Ni Mesusá. Ni nombres hebreos. ¿Por qué? Porque la historia no solo desplazó a estas personas, sino que las detonó. De asentamientos romanos hacia la edad de oro del judaísmo húngaro después emancipación de 1867 los judíos fueron los constructores de la nación, 1910. Eran el 5% de la población de Hungría, más de 900.000 almas. Pero luego vino Trianón, ocupación nazi, y represión comunista. El holocausto exterminó a casi 564.000 judíos húngaros quienes sobrevivieron. Muchos ocultaron sus nombres, fe y linaje solo para seguir respirando. Pero el ADN no miente. Los genetistas descubrieron que los judíos húngaros grupo no con eslavos o magiares, pero con europeos del sur y levantinos sus genomas contienen la J2A, E1B1B y haplogrupos R1A. Antiguos marcadores semíticos, con cero rastros de lo desacreditado hace mucho tiempo teoría házara incluso las familias que se magyarizaron por completo, cambiando apellidos, adoptando el húngaro, sin saberlo. Preservaron linajes judíos durante siglos. He aquí una pregunta que me golpea fuerte, si tu ADN es judío, pero tu nombre es István y tu fe es católica, ¿quién eres realmente? Lingüísticamente, la comunidad cambió. Después 1850 el yidis quedó en silencio. Pero en algunos sectores, barrios ultraortodoxos como Buda antiguo, la endogamia continuó en silencio. Los matrimonios se mantuvieron dentro de linajes ocultos, incluso cuando los recuerdos no. Esto no es folclore. Es una verdad molecular. Las ciudades de Hungría aún conservan los susurros de sinagogas perdidas, pero es la cuerpos de los vivos que guardan los secretos más profundos, secretos que nadie recordó transmitir, pero que todos llevan consigo sin saberlo. Pero ¿qué sucede cuando se descubren linajes olvidados, no por la memoria, sino por la ciencia? Resulta que la ciencia no solo descubre linajes olvidados, sino que reconstruye las familias que la historia intentó borrar. ¿Puede una prueba de ADN resucitar a un abuelo desaparecido? Y si de repente aparece en tu genoma, ¿deberías invitarlo a Pesaj o simplemente entrar en pánico y llamar a tu mamá? Haces clic en mostrar parientes. Y ahí está, una coincidencia que no puedes explicar. Un nombre que nadie mencionó. Un primo en Argentina, una tía abuela en Montreal, un partido en Aviñón quien dice que su familia siempre susurraba sobre una vieja Mesusá enterrada en un cajón. Esto no es ficción. Esto sucede todos los días. Desde 2015, más de 3 millones de descendientes askenazíes y sefardíes en América Latina, Francia, Canadá, e incluso el sur de Estados Unidos han descubierto raíces judías nunca supieron que lo habían hecho. Linajes enteros enterrados por el Holocausto, o por conversiones forzadas en España, o por familias desesperadas por sobrevivir a la Europa comunista, que ahora resurge en los kits de ADN. Pero aquí está el giro, las primeras señales a menudo aparecen no en las tablas de ascendencia, pero en los registros del hospital. Un diagnóstico de Tay-Sachs en un niño cuyos padres juran que no tienen herencia judía. A mutación BRCA2 descubierto en una prueba de detección de cáncer de mama, una variante vinculada a cuellos de botella del fundador askenazí. Incluso fiebre mediterránea familiar, diagnosticado erróneamente durante años, hasta que un genetista lo relaciona con un trastorno olvidado, ascendencia judía magrebí. A veces, tu sistema inmunológico recuerda lo que tu familia olvidó. Pero la ciencia por sí sola no basta. Es lo que la gente, hacer con esa verdad que todo lo transforma. En Tel Aviv, familias que pensaban que eran católicas ahora tienen fiestas de Mimouna por primera vez. En Roma, los niños criados sin religión ahora recitan bendiciones del rito italiano una vez se creyó extinto. En París, viejo canciones de amor judeo-árabes están siendo digitalizados por descendientes de judíos del norte de África, convirtiendo la memoria enterrada en un legado audible. Esta es la pregunta que nadie espera, si tus bisabuelos borraron el pasado para sobrevivir y ahora lo has encontrado de nuevo, ¿les debes silencio o celebración? Porque cada genoma redescubierto no son solo datos,
es una invitación. Una puerta. Pero en cada árbol genealógico hay una última pregunta: ¿qué significa llevar un linaje que recuerda cuando tú no puedes? La memoria falla. Los genes no y a veces hablan más fuerte que la historia. Si la sangre recuerda, pero el mundo olvida, ¿qué sobrevive y tu genoma es el último historiador de tu familia? Creces creyendo que tu linaje es católico español, mestizo o solo local, pero luego escupes en un tubo y el resultado de tu ascendencia dice 5% judío sefardí. ¡Qué sorpresa! El fantasma en tu genoma es real. En América Latina, los grandes estudios de ADN, por ejemplo, Chacón Duque et al. 2018, Comunicaciones de la Naturaleza, encontró ascendencia del Mediterráneo sur/este en muchas personas, un marcador oculto de migración conversa que la historia intentó enterrar. Alrededor 23% de los latinoamericanos muestreados tenía más de 5% de haplotipos judíos sefardíes/mediterráneos orientales. Evidencia de que los genes criptojudíos sobrevivieron a simple vista. Mientras tanto, los historiales médicos susurran lo que las familias olvidaron: mutaciones BRCA1/2 conocido como el caso de los judíos askenazíes. Estos aparecen en las poblaciones hispanas en proporciones inesperadas: Tay-Sachs, fiebre mediterránea familiar, las condiciones vinculadas a los efectos del fundador judío. A veces se presentan en familias sin ninguna identidad judía consciente. Pero esto no es solo genética. Es un resurgimiento. En Israel, los descendientes de los exiliados judíos del norte de África resucitan Mimouna, una dulce fiesta que marca el final de la Pascua, una vez prohibida en el exilio. En Roma las sinagogas reviven larito italiano, melodías casi perdidas. En París, los archivistas digitalizan canciones judeoárabes una vez cantada en Córdoba, El Cairo, Fez, ahora desapareciendo de la memoria pero viva en código. La endogamia, casarse dentro del grupo, ha sido el arma de doble filo de la supervivencia judía. Preservó la identidad a lo largo de milenios, sí, pero a costa de reducir la diversidad y concentrar el riesgo. Se hereda la pertenencia y la carga. En Budapest, Ferrara, Tetuán, los museos ahora resucitan nombres, cartas, libros de oraciones, voces perdidas en el tiempo. Los llaman sinagogas de la memoria. Pero son las personas vivas quienes guardan los verdaderos archivos. He aquí una pregunta que toca profundamente: si tus antepasados borraron los rituales para sobrevivir y ahora tu ADN los resucita, ¿eres igual que ellos o algo nuevo? Porque la herencia más silenciosa no está hecha de tierra ni de ley. Está hecha de silencio que llevamos en los cromosomas. A continuación, seguimos el linaje a través de océanos, hacia registros eclesiásticos censurados, cocinas olvidadas y el silencioso regreso de una identidad prohibida.